Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga y confidente y estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí hoy. ¿Están listos para sumergirnos en un mar de chismes jugosos y emocionantes? Porque lo que les traigo hoy es nada más y nada menos que una bomba que hará temblar el mundo de las telenovelas turcas y créanme, a muchos corazones por ahí. Como ya habrán leído en el título, y como seguro que han estado escuchando por todas partes, la noticia que ha revolucionado a la industria del entretenimiento y a la comunidad de fans de las series turcas es del posible reencuentro, la inesperada, la sorprendente, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. Can y Demet. Juntos otra vez. Imagínense por un momento, dos de las estrellas más queridas, dos de los rostros más populares, con una química que traspasaba la pantalla, una conexión que se sentía en cada escena. Bueno, ya saben a lo que me refiero. La magia que irradiaban, la complicidad que compartían, la forma en que sus miradas se cruzaban y el mundo parecía detenerse. Y ahora, según las últimas noticias y los rumores más candentes, parece que han vuelto a estar juntos. O al menos, eso es lo que todo apunta. Pero antes de que se emocionen demasiado, porque entiendo perfectamente que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado soñando con este reencuentro desde hace años, quiero que nos tomemos un momento para analizarlo todo. Vamos a desmenuzar cada detalle, a examinar lo que sabemos con certeza, a diseccionar los rumores más persistentes, a sopesar las posibilidades y, por supuesto, a compartir mis propias opiniones, que, como siempre, serán honestas, apasionadas y con ese toque de drama que tanto nos gusta. Antes de que me olvide y porque sé que la curiosidad los está carcomiendo y querrán estar al tanto de cada mínimo detalle, les recuerdo, una vez más, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola novedad. Prometo que este canal es su fuente de información, análisis, debate y por supuesto, muchas risas y momentos de complicidad. No se pierdan ni un solo chisme, porque este canal es su lugar seguro para todo lo relacionado con las series turcas. Entonces, ¿de dónde viene toda esta conmoción? ¿Cómo hemos llegado a este punto de ebullición? Bueno, para entender la magnitud de este posible reencuentro, tenemos que remontarnos en el tiempo, a esa época dorada que nos regaló Erkenzicus, la serie que nos enamoró a todos, que nos cautivó, que nos hizo suspirar y que para muchos, fue el flechazo absoluto. Esa serie que con su encanto y romanticismo, conquistó nuestros corazones. En Erkenzicus tuvimos a Can Yaman con su mirada intensa, su físico espectacular, su sonrisa cautivadora y su carisma arrollador. Era imposible no quedar prendado de su personaje, Sanem, un hombre que irradiaba confianza y seguridad. Y por otro lado, Demet Özdemir con su carisma arrollador, su talento indiscutible, su energía contagiosa y su dulzura innata. Su personaje Candibit era el sueño de toda mujer, un hombre misterioso y atractivo que se debatía entre el amor y el deber. Una combinación explosiva que explotó en nuestras pantallas. La magia de Erkenzicus residía en la química innegable entre sus protagonistas. Ay, la química, era palpable. Se veía, se sentía, se respiraba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto, en cada roce de manos. Era una conexión que trascendía la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. No había quien no pensara, aunque fuera en secreto, ojalá fueran pareja en la vida real. La forma en que se complementaban, la complicidad que transmitían, la manera en que se miraban era simplemente mágico. Los rumores empezaron a circular como la pólvora. Fotos juntos fuera del set, salidas nocturnas, miradas cómplices que lo decían todo, gestos cariñosos, viajes compartidos, mensajes en redes sociales. Todo alimentaba las esperanzas de los fans. La idea de ver a Can y Demet juntos en la vida real se convirtió en el sueño de millones de personas en todo el mundo. Y claro, como suele suceder, después de la tormenta, llega la calma, o en este caso, diferentes caminos. Después de Erkenzicus, Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, en conquistar nuevos horizontes, en expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Lo vimos en Italia, en España, trabajando en producciones de renombre y demostrando su versatilidad como actor. Su éxito continuó creciendo y su fama se extendió por todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas del país. Participó en nuevas series, demostrando su talento y su capacidad para interpretar personajes diversos y complejos.
Su popularidad no hizo más que aumentar, y se convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo turco. Y lamentablemente, a medida que pasaba el tiempo, las noticias sobre una posible relación entre ellos, sobre un romance en la vida real, fueron desapareciendo gradualmente. El foco mediático se centró en sus respectivos proyectos, en sus nuevas parejas y en el trabajo individual de cada uno. Los fans, aunque mantenían la esperanza, veían cómo la realidad se distanciaba de sus sueños. Pero la llama, al parecer, nunca se extinguió por completo. A lo largo de los años han habido pequeños detalles, pequeños guiños, que han mantenido viva la esperanza de los fans más acérrimos. Comentarios en redes sociales que generaban especulaciones, me gusta sospechosos que encendían la imaginación, encuentros casuales en eventos públicos, fotos con amigos en común, pequeños destellos de esperanza que alimentaban los rumores y mantenían viva la llama de la fantasía. Y ahora, de repente, la bomba. Las redes sociales, ese hervidero de información y especulación, explotaron. Fotos, vídeos, testimonios, comentarios de personas cercanas. Todo indicaba que algo importante estaba pasando. Un movimiento sísmico en el mundo de las series turcas. La noticia corrió como la pólvora, generando un frenesí de comentarios, de análisis, de teorías y de debates. La noticia estaba en boca de todos. Y créanme, yo como su amiga y confidente estuve investigando y rebuscando en cada rincón de Internet, en cada cuenta de chismes, en cada publicación de fans, en cada comentario en redes sociales para traerles la información más completa, más precisa y, sobre todo, la más veraz posible. Me sumergí en el torbellino de información, de rumores, de fotos filtradas y de vídeos sospechosos, para poder desentrañar la verdad y traerles lo último. ¿Qué sabemos con certeza? Bueno, lo primero es que las fuentes más confiables, los paparazzis turcos, que son como los detectives de la farándula, los que están al acecho, los que no se pierden ni un detalle, los que tienen acceso a la información más privilegiada, han captado imágenes de Can Yaman y de Mehmet Özdemir juntos, en lo que parece ser una cena romántica. Sí, cena romántica. En un restaurante exclusivo y elegante con una atmósfera íntima, con miradas cómplices, con risas y gestos que sugieren algo más que una simple amistad. Dejémoslo ahí. La imaginación es libre, ¿verdad? También se ha filtrado información, aunque no confirmada al 100%, sobre conversaciones privadas, llamadas telefónicas, intercambios de mensajes. Detalles que sugieren una conexión mucho más profunda y que van más allá de la amistad. Informaciones que provienen de fuentes cercanas a ambos actores. Por supuesto, no podemos confirmar la autenticidad de todo esto al 100%, pero la información proviene de fuentes muy confiables, de personas que tienen acceso privilegiado y, bueno, la evidencia visual es bastante convincente. La imagen de Can y de Mehmet juntos, captados por los paparazzis, es la prueba más sólida de que algo está pasando. Las fotos hablan por sí solas, la complicidad en sus miradas, la cercanía física, las risas compartidas. Es innegable que hay una conexión especial entre ellos. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Han vuelto realmente? ¿Están saliendo de nuevo? ¿Es solo una amistad que ha resurgido? ¿O es algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, donde las teorías se multiplican y donde la imaginación vuela libremente. Y como buena chismosa y amante de los romances de telenovela, me encanta. Mi opinión personal, y aquí es donde me mojo, es que algo hay. No creo que se hayan reunido solo para tomar un café y charlar sobre el tiempo, después de tantos años. La química que tenían, la historia que compartieron, los sentimientos que despertaron, la conexión que sentían, es difícil que se desvanezca de un día para otro. Además, ambos están solteros, o al menos, eso es lo que sabemos públicamente. Ambos tienen sus caminos libres y han demostrado ser independientes y exitosos en sus respectivas carreras. Creo que es bastante probable que estén intentando darse una segunda oportunidad. Quizás han madurado, han aprendido de sus errores, han superado los obstáculos del pasado, y ahora están dispuestos a intentarlo de nuevo. Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer, para entenderse mejor y para valorar lo que tienen. Y yo, sinceramente, lo celebro. Me encantan las segundas oportunidades, creo en ellas y, en este caso, creo que se lo merecen. Ambos merecen ser felices y encontrar el amor verdadero. Pero como siempre en estos casos, hay que ser cautelosos. La vida de los famosos es muy complicada,
la presión mediática es enorme, los focos siempre están puestos sobre ellos, y cualquier paso en falso, cualquier gesto, cualquier comentario, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes y convertirse en un escándalo. La atención de los medios, los fans, los paparazzi. Todo puede ser abrumador. Así que por ahora, solo podemos esperar y ver qué pasa. ¿Y qué más sabemos? Pues se rumorea que, pero no, eso mejor lo dejo para un próximo vídeo. No quiero arruinarles la sorpresa. Manténganse atentos, porque pronto les daré más detalles. Pronto les revelaré los secretos mejor guardados, las informaciones más jugosas y los rumores más explosivos. Pero lo que sí quiero dejarles claro, y lo reitero, es que estaré al tanto de todo, investigando, analizando, contrastando información, buscando la verdad, y trayéndoles la información más fresca, precisa y confiable. No se pierdan los próximos vídeos, porque prometo seguir profundizando en este tema, en este romance que nos tiene a todos en vilo. Y hablando de vídeos, no puedo dejar de mencionar que también tengo preparadas reseñas de las últimas series turcas, análisis de los looks de las estrellas, comentarios sobre los estilismos, entrevistas exclusivas, y muchos más chismes y secretos que no se pueden perder. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. ¿Y qué más les puedo decir? Así, la parte más importante. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet han vuelto? ¿Les gusta la idea? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué esperan que pase con esta posible relación? ¿Cómo imaginan el futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan, debatir con ustedes, compartir sus teorías, sus esperanzas, sus miedos, sus expectativas, sus opiniones. Quiero saber todo. Compartan sus teorías, sus análisis, sus predicciones, sus sueños. ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Qué consejos les darían a Can y Demet? ¿Cómo imaginan su relación en el futuro? Quiero leer todas sus opiniones. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante noticia del posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado la evidencia, explorado los rumores, desmenuzado los detalles, sopesado las posibilidades y por supuesto compartido mis propias opiniones. Hemos recordado la magia de Erkencikus, la serie que nos enamoró a todos, y esperamos con ansias el futuro de esta posible relación. Un futuro lleno de esperanza, de emoción y sobre todo, de amor. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo, que se hayan emocionado y que hayan disfrutado de este torbellino de chismes. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las próximas noticias, análisis, debates y entrevistas. Y recuerden, como siempre digo, el chisme está en el aire. Las emociones están a flor de piel. Las expectativas están por las nubes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.